Las muertólogas hablamos para personas adultas sobre duelos, pérdidas y muertes. Estos temas pueden resultar delicados para público sensible, pues tocan fibras profundas. Recomendamos que se tomen un momento para sentir si es algo que hoy tienen ganas de escuchar y sugerimos discreción al compartir. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, queridos mortales, al podcast de las muertólogas, este espacio laboratorio creado especialmente para ensayar la muerte, el duelo y lo que ocurre en el proceso. Es un espacio para todas las personas que lo quieran habitar. Tu escucha y tu corazón son nuestros invitados de honor. Soy Mariana y en este episodio me acompaña Luisa Ruiz, tanatóloga mexicana que les invito a conocer en sus propias palabras. Bienvenida, Luisa. Gracias, Mariana. Mi nombre es Luisa Ruiz Montiel. Geográficamente, ahorita me encuentro en la ciudad de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, en México. Yo nací en Ciudad de México, ahí viví 40 años, luego me fui a vivir al estado de Michoacán y llevo 4 años viviendo en San Miguel de Allende. Bueno, mi vida ha cambiado muchísimo. ¿Qué soñaba de niña? Esa es muy, muy buena pregunta. De niña soñaba con, pues tal vez poner un granito de arena, ayudar, servir. Lo hice durante 15 años en el área de docencia, en el área de educación. Di clases de química a chicos de preparatoria, pero luego me seguí cuestionando, ¿no? Pasaron ciertas cosas en mi vida en donde tuve algunas pérdidas y poco a poco fui cambiando, seguí estudiando muchísimo. Hoy por hoy ya llevo poquito más de 10 años en el área de la tanatología. Estudié un doctorado en tanatología, una maestría en psicoterapia transpersonal y también tengo una capacitación en algo que se le llama dula de muerte, que básicamente es alguien que acompaña los procesos, pensando en enfermos terminales y sus familiares en esta parte de transición. Puede ser días o meses antes de que la persona fallezca y generalmente son personas con enfermedades terminales que ya tienen algún diagnóstico y no de manera certera el día de su muerte, porque eso nunca se puede saber, pero sí un aproximado. Si le pongo un color a mi vida en la actualidad, es un rosa mexicano. No sé si lo han visto, pero es un rosa que no pasa desapercibido. Se utiliza mucho, ¿no? Y por eso se le llama rosa mexicano. Aquí hay casas pintados de ese color y es un color vibrante, lleno de vida, de alegría. Así me siento actualmente, desarrollándome en diferentes áreas relacionadas con la tanatología, con el acompañamiento, con la terapia. Y bueno, creo que es un periodo pleno que estoy disfrutando mucho. Ay, qué lindo, pero mucho color y mucho viaje. Es También. impresionante. Bueno, qué lindo y muchas gracias por dedicarnos este tiempo para conversar. ¿Cómo pasaste de la química y de ser profesora a la tanatología, al acompañamiento? Pero antes de hacer ese caminito, también, ¿qué es la tanatología? Voy a empezar contándote cómo fue mi transición y de ahí voy a ir integrando esto de un poquito definir la tanatología y el acompañamiento y demás. Me casé muy joven, me casé a los 22 años. Obviamente cuando uno se casa piensa que va a ser para siempre y bueno, todos los sueños y expectativas y demás. Y en mi caso duró muy poco, pasado los 2 años. Y bueno, cuando se terminó la relación, wow, para mí fue tan doloroso. Yo sentía que mi mundo se acababa ahí, ¿no? A mis 25 años yo ya estaba así de, ¿y qué sigue para mí? Porque realmente mucho de lo que tenía pensado, pues era en pareja. Entonces, pues me vi en un momento muy difícil en donde pedí ayuda. Fue la primera vez que entré en un proceso terapéutico, empecé a tomar algunos cursos de psicología y dentro de la terapia luego estuve en un grupo de desarrollo humano y empezamos a hablar de diferentes temas relacionados con la psicología. Y en una de las ocasiones tocamos el tema de la tanatología. Y bueno, quiero mencionar que esto fue en el 2003, hace que 23 años ya. Y la verdad, en ese entonces yo ni la palabra conocía y al menos aquí en México creo que muy pocas personas habían escuchado esa palabra. Entonces, bueno, el terapeuta nos empezó a explicar qué era la tanatología, nos habló de Elizabeth Kubler-Ross
Al día siguiente fui a una librería a comprar nos recomendó un libro que es su autobiografía que se llama La Rueda de la Vida. Lo conseguí, lo leí como en 2 o 3 días, me lo devoré. Estaba tan interesante que me devoré el libro. Y cuando terminé de leerlo, wow, una admiración total a esta mujer, a Elizabeth, todo lo que hizo, todo lo que logró, porque no fue fácil su vida, ¿no? Pero logró muchísimo. Y cuando terminé de leer el libro, sí me quedé con esta idea de yo quiero no ser como ella, porque obviamente yo soy muy diferente, hasta si hablamos de las épocas que estamos viviendo y del país y demás, pero sí me quedé con ese gusanito de yo quiero en algún momento poder ayudar. Así como me ayudaron en mi momento más tremendo y que estaba en el hoyo, que me ayudó ese terapeuta, que me ayudaron grupos, amigos muy cercanos también me ayudaron y dije, yo quiero, pero bueno, sabía que la voluntad sí ayuda, las ganas también, pero también hay que tener conocimiento. Eso para mí es bien, bien importante. Y pasaron 10 años, realmente fue mucho tiempo porque yo estaba muy metida dando clases, estudiando una maestría en educación, pero llegó el momento. Y a los 10 años de esas terapias y de esa separación y todo, a los 10 años me sentí preparada. Primero estudié un diplomado en tanatología, luego un doctorado de 3 años. Y como no tenía una formación de psicóloga, estudié una maestría en psicoterapia transpersonal para en algún momento poder brindar apoyo psicoterapéutico. Y bueno, así fue como llegué a la tanatología. Elizabeth se considera la madre de la tanatología moderna. La tanatología realmente pues siempre ha existido. ¿Qué significa? Si nos vamos a qué significa la palabra, tanato significa muerte y logos significa estudio. Entonces, básicamente el estudio de la muerte. Fuimos evolucionando de los homos, todos los somos y todo, pero cuando el hombre tiene conciencia de sí mismo, ahí es cuando empieza esta parte de qué hacer con los muertos y empiezan a enterrarlos y empiezan a hacer rituales y demás. Entonces, realmente esta parte de la muerte siempre ha existido desde que tenemos esta conciencia de que nos vamos a morir. Y creo que es una de las diferencias con los animales, aunque ciertos animales sí logran, ¿no? Se ha visto en comportamientos que distinguen cuando, ¿no? Alguno de sus compañeros o familiares y demás muere, pues están ahí presentes. Pero bueno, el hombre tiene conciencia plena. Entonces, bueno, la tanatología siempre ha existido, pero Elizabeth de alguna manera, ella fue médico, pero más que ver la parte biológica y física de la persona, en algún momento se interesó por qué es lo que estaba pasando a nivel de mente, a nivel de emociones, con esa persona que acababa de recibir un diagnóstico terminal. Y entonces, bueno, pues en el hospital donde trabajaba empezó a buscar, ¿no? A todas las personas que se estaban muriendo, los empezó a entrevistar, empezó a platicar con ellos, organizó seminarios, hizo muchísimas cosas en donde empezó ella también a entender las generalidades. Cada uno somos bien diferentes en cómo reaccionamos, pero hay ciertas cosas de manera general que ella empezó a establecer y bueno, de ahí empezó a escribir. Escribió 24 libros, que es muchísimo. Bueno, ya después se dedicó a dar cursos y talleres y bueno, fue una mujer muy, muy activa y reconocida a nivel internacional. Entonces, básicamente la tanatología es este estudio que nos da las herramientas para poder estar con otras personas, poder escuchar. La parte de escucha es tan, tan importante, más que lo que podamos decir o aconsejar o deberías hacer eso, es la escucha el estar 100% presente con, ¿no? Todo nuestro ser, con nuestros oídos y con nuestra mente y con nuestro corazón presente para esa persona, escuchando y validando todo lo que le esté pasando a la persona. Si está triste, si está enojado, si tiene culpa, todo es bienvenido. Estas personas, ¿de dónde salen? ¿Cómo llegan a una consulta? ¿Es individual? ¿Es grupal? ¿Cómo podemos trabajar con eso? ¿Cómo trabajas vos? Pues generalmente a mí me llegan por recomendaciones.
no soy mucho de hacerme publicidad en medios, ¿no? Bueno, ya tenemos muchas redes sociales, pero yo sí creo que la recomendación, lo que le llamamos de boca a boca, es lo más importante. Entonces me llegan y de repente me escribe una amiga y le pasé tu número a mi amiga o a mi conocida fulanita de tal. A veces me contactan, a veces no me contactan, ¿no? Pero es lo primero que les digo, porque de repente hay quien me contacta y me dice, ay, mi mamá necesita, bueno, que tu mamá, ¿no? Dale mi número a tu mamá y que tu mamá me contacte. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada. O sea, si la persona no está abierta y dispuesta a recibir apoyo, yo no tengo una varita mágica, yo no los voy a curar, yo los voy de alguna manera a acompañar. Es como tal vez está la persona sintiéndose muy sola, ¿no? Me quiero imaginar una persona en un desierto, ¿no? Sin saber para dónde ni cuál es el camino y muy solo y muy triste porque posiblemente algún familiar acaba de morir. Y este proceso terapéutico en donde yo soy la tanatóloga es como tomarlos de la mano y acompañarlos. Pero no Mm, jalarlos, ¿no? No, o no empujarlos, no, no, no. Ni decirles es para acá, no para allá, sino de alguna manera ir a su paso. Hay gente que mm, tal vez en unas primeras 2 sesiones, boom, ¿no? Tenía tanta necesidad que saca un montón de cosas y libera un montón de cosas. Hay otros que reconocen el motivo, ¿no? Porque siempre hay como un motivo principal de consulta, pero le dan vueltas, ¿no? Pasan sesiones y hablan de otras cosas y no llegan al punto, porque obviamente no es sencillo. No es sencillo mm. contactar con nuestro dolor y nuestras emociones. Entonces, pues es esta parte de acompañarlos. Generalmente lo hago de manera individual, pero también he trabajado con familias. Recuerdo hace poco una chica que me contactó porque su hermano falleció. Estaba en Ciudad de México presente. Fui a su casa y estaba ella, estaban los papás, estaba el mejor amigo del que falleció y estaba pues la novia del que murió. Entonces, 5 personas, pues para mí no hay tiempo, la verdad es que ahí estuve casi 3 horas con ellos, escuchándolos a cada uno, escuchándose entre ellos, que también es bien, bien importante. Entonces, trabajar en familia a mí me gusta mucho porque tienen esa oportunidad de no solamente expresar cómo se sienten, sino que las otras personas de la familia también puedan saber cómo está, porque no es tan sencillo hablarlo. Claro, no es sencillo hablar uno a uno, ni en grupo, pero es importante buscar el espacio para hablar. Claro, no todos necesitan un tanatólogo. Sí, uno puede, ¿no? Uno puede acudir si pues siente, sobre todo cuando sientes que te rebasa. Hay muchas cosas que pasan cuando un ser querido se muere, obviamente, ¿no? Mientras más cercano, mientras más fuerte el vínculo, posiblemente va a doler más. Cada duelo es diferente, ¿no? También cuando platico con algunas personas, de repente hablan de diferentes pérdidas y ellos mismos me mencionan, pues es que no fue lo mismo, perder a mi papá y ahora que pierdo a mi hermano o ahora que pierdo, inclusive de repente hablamos de mascotas, que también es bien, bien difícil. Entonces hay personas que está la pérdida y pues tienen las herramientas o tal vez ya han tenido tantas pérdidas que saben gestionarlas por su cuenta. Para mí algo también bien, bien importante es el apoyo que se pueda tener, tanto de la familia, que en muchas ocasiones no se tiene, porque a todos les está doliendo, ¿no? O sea, esta idea que tenemos de, es que si con mi mamá platico, por ejemplo, regresando a esta familia, ¿no? La hermana que me contactó me decía, no, no platico mucho con mi mamá porque si yo lloro, la voy a hacer llorar. ¿Y qué tiene? Pues lloren las dos. Y siempre les digo, entre llorar acompañados y llorar solos, mejor llorar acompañados. Estaba pensando en esto que decías, porque vos trabajás en México Sí, y acá me viene como esta cosa de nosotras desde el sur, porque yo estoy en Montevideo, tenemos como una idea de con tanta película, Coco, con tanta buena imagen que tiene, que ha hecho México, como Gloriana dice, siempre ha hecho algo increíble que es la
visibilizar la fiesta de muertos en México. Y entonces pareciera como que las personas en México lo tienen como naturalizado, integrado, pueden hablar, pueden celebrar, pueden estar con la tristeza y a la vez con el reconocimiento de las personas que murieron. Pero ahora cuando vos traes estos ejemplos y contás esto, me nace preguntarte, bueno, pero los mexicanos no saben, tramitan bien la muerte, tramitan bien el dolor, o lo gestionan, o lo sienten, como quieras, la palabra que sea más feliz. Sí, sí, sí. Sí, bueno, todo eso es a nivel cultural, lo del Día de Muertos. Todos somos seres humanos. Y yo sé que la cultura tiene influencia en nosotros, pero definitivamente desde esta parte del ser humano, pues creo que a todos en todo el planeta nos duele cuando perdemos a alguien, ¿no? Cuando nos cae el 20 de que esa persona físicamente ya no está, de que ya no la vamos a poder volver a abrazar, o platicar y que nos conteste y todo ese tipo de cosas, porque es pérdida. Pues sí, México de alguna manera es bastante especial en este sentido porque tenemos esta celebración que se le llama celebración del Día de Muertos, que son varios días, los más importantes es del 1 al 2 de noviembre, y que realmente es una mezcla de tradiciones indígenas que ya existían y luego llegan los españoles por acá y se da una mezcla bastante interesante, ¿no? Este sincretismo que se da y bueno, ya se tiene lo que es el Día de Muertos. Y en esos días, desde días previos, desde el 30, 31 de octubre, muchas personas van a los panteones o cementerios, empiezan a adornar las tumbas con velas, con flores de cempasúchil, con fotografías, y muchos cementerios, bueno, yo diría que todos. Algunos, pues son muchas más las tumbas, ¿no? Que están decoradas, otros tal vez no tanto, pero esta celebración sí es a nivel país. Y bueno, esta creencia que tenemos de que es en esas fechas cuando nuestros seres queridos que ya murieron, el alma regresa, es como si el alma regresara. Y también tenemos esta tradición, no en todas las casas, pero en algunas casas ponen lo que le llamamos altares de muertos, que es una mesa, a veces les ponen diferentes niveles y les ponen diferentes elementos, entre fotos, flores, velas, agua, sal e incluso alimentos que le gustaban a quien falleció, ¿no? Entonces, de repente tenemos por ahí, desde frutas, pero platillos, el mole, por ejemplo, que es tan típico mexicano, ¿no? O unos tacos, o de repente, pues si le gustaba el trago, el tequila o el mezcal, si fumaba los cigarros, ¿no? Y ahí está todo representado. Si eran niños, juguetes. Entonces es bastante impresionante ver cómo, ¿no? Cómo se ponen esos altares de muerto. Cuando yo era niña no era tan común, pero yo diría que en los últimos 20, 30 años se le ha dado más importancia ya a nivel público y entonces en las escuelas los hacen, oficinas de gobierno, en empresas, cada uno pues ahí le pone, ¿no? Su sabor, o sea, cada altar es bien diferente, como que no vas a encontrar dos altares iguales. Pero bueno, sí hay ciertos elementos que son como requisito, ¿no? Para que sea un altar de muertos. Y entonces en esos días como que surge este permiso o más libertad de hablar de nuestros seres queridos, de recordarlos. Y sí, tal vez, ¿no? Les lloramos, tal vez todavía nos duele, pero más bien es como recordar y traerlos a la memoria, tal vez decir, wow, o sea, qué padre que, ¿no? Que lo conocí, qué padre que fue mi papá, que, ¿no? Y en ese sentido. Pero fuera de eso, la verdad es que, pues no, o sea, nos duele igual, nos cuesta trabajo, ¿no? A veces esta idea de que tenemos que ser fuertes, de que la vida sigue, de que no llores porque no los dejas descansar. Son mitos que no nos ayudan a gestionar el duelo. Claro, justamente en esas frases que son, voy a exagerar, parecen universales, porque sí, se escuchan también acá, que muchas veces es como una idea de confort con respecto a lo que ocurre, pero que paraliza
tomar el contacto con el dolor el resto del tiempo. Y por un lado, capaz parece que esos días son más habilitantes, Ujú. pero después el resto del tiempo, bueno, a resistir la toma, eso es muy, no me resulta inusual, es también muy visible acá en el sur. Me preguntaba ahora, cuando te escuchaba y lo hemos conversado un poquito también, México tiene otras cosas que capaz no son tan lindas, capaz no son tan lindas. Estoy pensando en los feminicidios, estoy pensando en, bueno, hay mucha tensión con respecto al narcotráfico y crímenes violentos que generan muertes. Muchas muertes, desaparición y, bueno, mucho dolor. Sí. ¿Cómo se duela? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se trabaja con comunidades o con personas este tipo de dolor? Te voy a dar unas estadísticas que precisamente pensando en esta entrevista, y bueno, con estos números no es demeritar, sino todo lo contrario, que a mí me asustó. O sea, yo soy mexicana, lo escucho, claro que lo escucho, aparecen, ¿no? En las noticias y demás, pero los números me impresionaron. Hablando de feminicidios, año pasado, 2025, se tienen registrados casi 800 casos de feminicidio en un año, en donde también estaba leyendo que realmente las mujeres asesinadas fueron 2,700, o sea, mucho más, pero por alguna razón, ¿no? De trámites o de cómo, no sé si es esta parte de cómo encuentran a la víctima y qué es lo que pasó cuando, ¿no? Cuando murió y todo. Entonces, de esas casi 3,000 mujeres que mataron en el 2025, solamente 800 son reconocidas como feminicidio, que es esta parte como de, no sé ni cómo explicarlo, pero esta violencia extrema contra la mujer, ¿no? Y específicamente por eso se le llama feminicidio. Entonces, bueno, es muchísimo, ¿no? Porque ante cada de esas casi 800 mujeres, o bueno, casi 3,000 que mataron el año pasado, pues estamos hablando de esa cantidad de familias y de cuántos amigos y de cuántos conocidos que quedan como, ¿no? En shock y en mucho dolor por esa persona que asesinaron. Entonces, bueno, eso con respecto a los feminicidios. En cuanto a las desapariciones, también ese número, según esto, y bueno, registrado, porque también, bueno, cuando hablamos de estadísticas, estamos hablando de casos registrados en donde, ¿no? Se tienen las carpetas de investigación y demás. Pero bueno, lo que encontré es que a la fecha hay más de 130,000 personas desaparecidas en todo México, que es muchísimo, muchísimo. Es así de, Sí. me impresionó la cifra. Mm. Yo tuve la oportunidad y el honor de trabajar varios años en Uruapan, Michoacán. Uruapan es desafortunadamente de las ciudades más violentas y he estado como en ese tal vez top 10 de ciudades más violentas durante muchos años en México. Y pues bueno, ahí conocí a una persona que se llama Carmen Oregel, que inició una asociación civil que se llama Uno en Voluntad. Y pues ella empezó esta asociación porque mataron a su hermano. Entonces, ante tanta frustración y dolor y todo, y con conocimientos que ella ya tenía de tanatología, y bueno, siempre ella muy altruista y queriendo ayudar, y teniendo también recursos económicos, porque también se necesitan, pues inició esta asociación en donde dimos cerca de 20 talleres, ahorita no me acuerdo el número exacto. Bueno, eran grupos de acompañamiento de duelo por muerte, así lo anunciábamos, pero sí muchos de los que llegaban eran muerte violenta, homicidios en donde se incluyen feminicidios y desapariciones. Algunos otros ya eran otro tipo de muertes, como accidentes, enfermedades, ¿no? Pero la verdad es que yo diría que más del 50% de las personas que nos llegaban estaban relacionados con muertes violentas. Pues lo que hicimos durante varios años fue, bueno, se formaban los grupos y eran 10 sesiones de acompañamiento. Previo a formar el grupo, conocíamos a las personas, les hacíamos una entrevista, porque para nosotros era importante conocer un poquito
cómo llegaban las personas y un poquito de esa historia, ¿no? De ese dolor, para poder tener más información y poder acompañarlos de mejor manera. Entonces, bueno, ya se formaba el grupo. En el primer taller nos llegaron 25 personas. Fue como los 2 años, nos llegaron casi 100 personas y tuvimos que dividirlo en 2 días porque pues no podíamos trabajar con tantos, aunque sí éramos un grupo de 5 personas, psicólogas y tanatólogas a cargo de este grupo. Entonces, durante 10 sesiones se hace el acompañamiento y básicamente las sesiones se les daba un poco de información, cada sesión un poco de información desde qué es el duelo, cuáles son los síntomas del duelo, ¿no? Porque la gente ni sabe, ¿no? Y se empieza a sentir súper mal y luego, ¿no? Hay cosas que sí son muy normales, ¿no? Desde insomnio, que se nos ve el apetito, que no nos podemos concentrar, inclusive alucinaciones. No todo el mundo las tiene, pero es dentro de lo normal cuando surge la muerte y en los primeros meses se puede tener esto. Entonces, bueno, hay mucha información que la gente no tiene y que cuando se entera, como que ya se queda más tranquilos, ¿no? Y dicen, ok, no me estoy volviendo loca, es algo normal. Entonces, eso ayuda mucho. Pero otra parte muy, muy importante, cada sesión eran 3 horas y que realmente se nos iban, pero así rapidísimo. Hacíamos ahí una pequeña pausa de 15 minutos, pero o sea, la verdad no notas el tiempo, ¿no? Y gran parte del tiempo lo dedicábamos en grupos pequeños, que esos grupos pequeños se mantenían durante las 10 sesiones para que se fueran conociendo un poquito más e incluso se juntaban, se formaban los grupos por vínculo. Entonces teníamos un grupo donde los que iban, algún padre había fallecido, padre o madre. Teníamos otro grupito donde algún hijo había fallecido, ¿no? Otro grupo de pareja y otro grupo de los otros, ¿no? Abuelos, primos, amigo. Entonces, bueno, los dividimos de esa manera. Nos funcionó bastante, bastante bien. Entonces, esos grupos se mantenían y cada grupo pues tenía un facilitador y básicamente pues eran preguntas disparadoras y ya sobre esas preguntas nos íbamos pues ahí en cierto orden a compartir y a compartir y eso es súper sanador. Escucharnos, ¿no? Porque no es lo mismo aquí tener los pensamientos a realmente verbalizar, poder compartir con los otros, que los otros nos escuchen y nosotros nos estamos escuchando también. Y luego, al escuchar a los otros, pues también nos sentimos acompañados. Cada situación era diferente, cada muerte era diferente, pero saber que había otras personas que también habían perdido hijos, no, o sea, no es consuelo ni mucho, no, pero ayuda, no se sienten solos. A mí me encantó ese trabajo que hicimos en grupos y la verdad es que yo lo recomiendo muchísimo. Una terapia individual sirve mucho, pero yo en grupo vi tanto avance, o sea, en 10 sesiones, o sea, una vez a la semana. Te estoy hablando de que en 2 meses y medio las personas se transformaban. Sí, sí, yo también soy una gran recomendadora de grupos. Es de conversar, de compartir, para saber que no estamos solas. Y esta conversación, viste, como te pasaban las 3 horas, a nosotros nos pasaron ya creo más tiempo nos pasó, pero claro, no podía dejar de escucharte porque es muy interesante, muy enriquecedor y a la vez muy común. No sentí, o sea, sí está en mí la la sorpresa o el descubrimiento por la distancia, pero a la vez lo común que hay en lo importante que es hablar, lo bueno que haya gente disponible para hablar, lo que se crece en grupo, en comunidad, Claro, y porque de la muerte y del dolor hay que hablar, porque para no quedarnos solos, porque dolor nos duelen muchas cosas. No quiero sonar horrible, no me sale la mejor palabra, pero este camino que hiciste de un dolor personal, de un proyecto de vida que no prosperó, a acompañar un dolor de muerte por las razones que fueran, de algo que no va a cambiar, porque los muertos van a seguir muertos, vengan o no a visitarnos al altar, claro, me parece como un camino de eso, de reconocimiento de que hay claro. muchos dolores que pueden ser acompañados, compartidos,
capaz la palabra es sanar, no sé, pero sí integrados y abrazados para lo que sigue, que sea lo que sea que siga. Así que Luisa, me quedo con este rosa mexicano que creo que tiñe toda esta conversación. Y antes de despedirnos, quería preguntarte, porque conversamos y repasamos y creo que quedó tanto por decir, pero ¿cuál es Claro. un deseo de conversación para vos? ¿Qué querés que todas las personas hablemos? Fíjate que ahorita en México hay una mujer que admiro, joven, no conozco más que en redes, Samara Martínez, y ella lleva más de 10 años con daño renal, es joven, pero ya todas las noches se tiene que conectar, 10 horas, y bueno, está sobreviviendo. Pero bueno, la menciono porque ahorita es de las mujeres que está luchando para que la eutanasia se legalice. En Mm. México no es legal todavía. Ya tenemos años, ¿no? Discutiendo en cámaras de diputados y senadores, no se ha logrado nada. Y espero que esta chica, porque ya está sonando mucho. Ahorita está en Ciudad de México moviendo y dando conferencias. Entonces, yo espero que pronto, porque yo sí creo que ante ya una situación de enfermedad terminal ya, ¿no? Diagnosticada y segura de que ya no va a mejorar la persona, yo creo que tenemos derecho a decidir hasta aquí y que nos puedan ayudar en eso, ¿no? Porque cuando no es legal, pues hay gente que opta por el suicidio, por ejemplo. Entonces, ahí, pues el suicidio deja, pues, hasta más dolor. En la parte de eutanasia, en donde ya se hace, yo sé que, bueno, hay como muchos requisitos y muchos filtros y todo para que una persona pueda acceder a esto, pero hay mucho acompañamiento y ahí está la familia y se hace este duelo anticipado y es muy, muy diferente. Entonces, eso es lo que me gustaría que se conversara más, ¿no? Y que se legalizara en todo el mundo. Qué bueno, qué importante. En Uruguay recién el año pasado fue aprobada la ley de eutanasia y es una conversación pendiente. Es una conversación pendiente a nivel nacional, pero también para toda la región. Claro. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los temores? Y creo que con esto, en tu deseo de conversación, yo voy a pegar mi deseo, que es también hablar del suicidio, porque qué necesidad de causar dolores que se Ujú, causan cuando no hablamos de las cosas que pesan. claro. Así que, Luisa, muchísimas gracias por este tiempo compartido, y a quienes nos escuchan les digo que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, Las Muertólogas, escribirnos a nuestro correo electrónico que es lasmuertólogas@gmail.com, que leemos y respondemos con todo gusto. Luisa, ¿sos seguible en algún lado, alguna red, algo? Ay, ahorita nada más Facebook, no soy tan fan de las redes, pero en Facebook mi nombre completo, Luisa Fernanda Ruiz Montiel. Sí, espero Luisa Fernández. ya pronto tener un poquito más de movimiento en redes y todo. Bueno, por las dudas, que alguien que nos haya escuchado quiera conocerte un poquito más. Claro que Así sí. que Luisa Fernanda Ruiz Ruiz Montiel Montiel, en sí, Facebook. en Facebook. Sí. Muy bien. Y bueno, pueden ver esta entrevista, escuchar esta entrevista y las anteriores, los otros episodios en nuestro canal de YouTube de Las Muertólogas y por Spotify también en Las Muertólogas. Así que me despido de Luisa, me despido de ustedes y nos encontramos en el siguiente episodio si la muerte así lo quiere.